Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Minor. Qué gusto saludarle. Mucho gusto también, licenciada. Gracias, muy amable. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Jamie, buenas noches, qué gusto saludarle. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta sesión. Como ustedes saben, vamos a darle seguimiento a las actividades que hemos venido realizando en las sesiones anteriores. Y si se recordarán, estamos en una actividad que está relacionada con una investigación, en donde en cada módulo ustedes elaboran una fase que a su vez va sumando para terminar de elaborar el plan de investigación. En ese sentido, hay algunos aspectos que se han ido ya elaborando, que ustedes ya mejoraron de la semana pasada y que vamos a dar continuidad en esta sesión a un módulo que quedó postergado la semana anterior porque no me parece adecuado pedirles o que ustedes empiecen a hacer algo sin haber recibido antes una explicación. Entonces, la semana pasada yo expliqué la actividad del módulo 2. Como ustedes saben, estuvimos en el descanso de Semana Santa que lo corrimos para la sesión anterior. El día jueves anterior recibimos 2 sesiones. Entonces, el objetivo era explicar el módulo 2, todas las actividades, y del módulo 3 también. Pero dado que el módulo 2 era bastante extenso, pues les expliqué todo lo del módulo 2 y el módulo 3 quedó pendiente tanto de la explicación como de la entrega, porque como ya les he mencionado, no me parece justo que ustedes empiecen a elaborar una actividad sin haberles antes explicado. Es por eso que para el módulo 2 me detallé en explicarles paso por paso, proceso por proceso, y que ustedes finalmente, la intención es que lo aprendan, que puedan ustedes ponerlo en práctica. Entonces, ya una vez elaborado, alineada su investigación, yo reviso cada uno de los detalles que ustedes tienen en la investigación y voy a irles dando asesoría o seguimiento a los equipos de trabajo que tienen. Está Jamie, que es quien compartió el documento, Jorge Mario, que representa el equipo de Rebeca, Luis Andrés, Jonathan Sunún, Guillermo Maldonado, Salvador Dardón y Verónica López. Y los que acabo de mencionar tienen el equipo y sus compañeros que están desempeñando las actividades de aprendizaje juntos. Hasta donde sé, ninguno de los equipos se ha separado o ha tenido algún problema. Entonces, en ese orden, voy a realizar revisiones de las actividades que ustedes han ya entregado. Es decir, del módulo 1 y quienes no hayan terminado el módulo 1 porque no lo habían comprendido bien o porque la explicación no había sido suficiente, la semana pasada lo volví a recapitular y podían modificarlo, podían arreglar algunas situaciones que no hayan cumplido. Entonces era el módulo 2 y el módulo 1 que podían ustedes ir trabajando ya esta semana. La revisión voy a dejarla en esta sesión, voy a explicar el módulo 3 a profundidad, el módulo 4, y una vez explicado,
voy a pasar a darles tiempo a cada uno de los equipos para que podamos ir trabajando de una vez su actividad de aprendizaje, algunas cuestiones que tienen que modificar, que tienen que mejorar y las indicaciones que yo les vaya mencionando en la revisión. Para eso hago una revisión más personalizada, entonces les doy tiempo específico únicamente en este tiempo o hoy. Tengo asignada a Jamie, Jonathan y Guillermo, a los 3 con su equipo correspondiente para que presenten todo su trabajo y vayamos paso por paso revisando aspectos que tienen que mejorar en lo que ya ustedes entregaron. Esa es la forma de revisarles, porque al final la evaluación tiene que mejorarse. Una vez ustedes empezaron la investigación, no podemos dejarla inconclusa o que algún aspecto no esté bien porque ese al final no va a tener el objetivo de la investigación. Entonces, estas no son tareas independientes, sino que son tareas que pueden ser mejoradas a fin de que la evaluación final, la investigación final, sea bien diseñada. Ese es el objetivo de estas sesiones. Entonces, voy a estar con Jamie, Jonathan y Guillermo 20 minutos con cada uno para poder especificar solo de su investigación. Entonces, ninguno más se va a enterar de su investigación más que los que estamos ahí revisando. Eso al finalizar de esta actividad o de esta explicación. Mientras tanto, bueno, y a los demás compañeros, Luis Andrés, Salvador y Verónica, el día jueves 9 vamos a tener la explicación de algunos detalles que tengan que mejorar ustedes en la investigación. Bueno, dicho eso, que es como un anuncio o una parte de pausa, voy a empezar con la explicación del módulo 3 y del módulo 4. Solamente les voy a dar espacio a ustedes por si tienen alguna duda o algo que no me han comprendido o no me he explicado en la primera parte de lo que mencioné. Si tienen alguna duda, les aclaro en este momento. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, parece que todo quedó claro. O no sé, al menos eso indica que ustedes no comentan nada. Sí. Hola, buenas noches, Buenas Lita, noches. ¿me escucha? Sí, le escucho. Lita, con una consulta. Fíjese que tengo un pequeño inconveniente con la comunicación porque no cuento con internet ahorita. Entonces, estoy conectado con datos y creo que ya se me va a terminar. No sé si le puedo escribir un correo o poderle llamar en cuanto se termine la sesión. Sí, por favor, necesito comunicarme con usted también. Sí, porque así es que sí verificamos unos detalles porque sí realmente no tengo cómo comunicarme ahorita. Muy bien, envíeme al chat privado, envíeme el contacto y ahí nos comunicamos. Le mandé un mensaje por Gmail a su cuenta de correo con respecto a lo de la petición que le había hecho anteriormente, pero ya le envié el número de teléfono a ese bueno, perfecto. a ese correo. Ajá, a ese correo. Entonces, ese es el medio de comunicación. Por si se desconecta, de igual forma, cualquier cosa yo me comunico con usted. Perfecto, está bien, nos comunicamos. Gracias, Guillermo. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahora sí, ¿quién más necesita hacer alguna consulta o alguna sugerencia, algo que no haya quedado claro de lo que expliqué? Bueno, voy a avanzar igual para darle énfasis al módulo 3, que es el que quedó pendiente de la semana anterior. Como ustedes saben, en la sesión anterior el módulo 2 era bastante extenso, entonces le di explicación a cada uno de los procesos y quedó pendiente el módulo 3, que se refería a la fundamentación teórica, ¿sí? Entonces, en la fundamentación teórica, que yo les voy a compartir ahora la pantalla, en la fundamentación teórica tenemos actividad
de precisamente indagar o recolectar la información de lo que otros autores dicen del tema que yo estoy investigando. Entonces, en este caso, yo voy a tomar como referencia el bosquejo tópico que presenté, en donde organizaba de forma lógica los temas que abarcarían mi investigación. Cuando yo les pregunté si ustedes habían elaborado el bosquejo tópico, era para asegurarnos que en efecto el bosquejo tópico tiene una estructura y una secuencia ordenada. Porque cuando vamos nosotros a presentar un tema, antes de empezar a desarrollarlo, tenemos que verificar como el índice de los aspectos que vamos a ir desarrollando durante la investigación. Entonces, si en nuestro bosquejo tópico no queda bien un tema o un subtema no es el más adecuado, lo podemos arreglar para que cuando ya elaboremos la fundamentación teórica esté todo organizado. Entonces, lo que vamos a hacer es a seguir el orden de los temas y subtemas que elegimos en el bosquejo tópico y lo vamos a adaptar a nuestra fundamentación teórica. Siempre que el tema esté alineado con la investigación que elegimos. Y como ustedes ya vienen desarrollando el tema, han analizado cuáles son los temas y subtemas, pues ya tienen un orden lógico que es como el índice que va a desarrollarse en la fundamentación teórica. Entonces lo que hacemos es tomar la estructura y empezamos a desarrollar el tema principal. Para este caso, el tema principal o el número 1 es técnicas de estudio. Les estoy explicando esto porque les he venido dando ejemplos de una investigación que se deriva de las técnicas de estudio para la comprensión lectora. En ese sentido, el tema que se elige para este ejemplo es técnicas de estudio y el primer subtema que abarca las técnicas de estudio son los esquemas. Por lo tanto, es el primer aspecto que yo voy a empezar a desarrollar y voy a explicar qué son los esquemas. Para esto yo voy a tomar a consideración el desarrollo de un contenido que trate de abarcar todos los aspectos que constituyen un esquema y para eso empiezo a explicar. El esquema es un gráfico que recoge las ideas principales de un texto y refleja las relaciones existentes. Con un buen esquema se sabe de qué trata el texto, cuáles son sus partes. Estoy dando una parte explicativa, si ustedes se dan cuenta en la narración. Posteriormente sigo narrando, que es importante para la organización de ideas, es más práctica a través de figuras. Entonces voy dando una explicación con mis propias palabras, o sea, lo que yo entendí de qué son los esquemas. Porque es importante que yo agregue mis propias palabras, mi propia redacción. A esto también se le llama paráfrasis, en donde yo puedo ir comentando la información, puedo también agregar alguna información de lo que yo leí, pero que no precisamente estoy dando las palabras del autor, solo que estoy utilizando la referencia de información que él dio, como cuando nosotros leemos una noticia y esa noticia no la contamos exactamente con las palabras que aparecen en el periódico. La narramos tal y como nosotros la entendimos, con nuestras propias palabras. De eso se trata cuando yo voy a explicar un tema. Yo lo voy a narrar con mis propias palabras, no con las palabras del autor. Ahora, cuando yo ya he terminado de narrar lo mío, que es todo esto que está acá, hasta aquí, yo ya he narrado mi criterio personal respecto a los esquemas. Entonces agrego una cita que hace referencia a lo que yo he venido explicando. A eso se le llama una cita textual. Una cita textual es justamente lo que debe llevar una fundamentación teórica para validar la opinión de otro autor. En este caso, Velázquez
entre paréntesis el año, que es 2014, afirma, dos puntos, abrimos comillas y escribimos la opinión de ese autor. Se trata de un recurso que permite expresar en forma gráfica las ideas extraídas, así como sus relaciones jerárquicas y de dependencia. Cerramos comillas, entre paréntesis escribimos el número de página en donde obtuvimos esa cita. Esta es una cita textual. Una cita textual de menos de 40 palabras debe siempre redactarse entre comillas, ¿sí? Esta parte es fundamental porque cuando nosotros estamos elaborando nuestra cita, debemos argumentar el apellido del autor únicamente, no agregamos las iniciales de los nombres ni el nombre completo, únicamente el apellido. En algunos casos, se suele citar los dos apellidos. Velázquez Robledo, por ejemplo, 2014, que también es válido, aunque regularmente se suele utilizar un solo apellido. Puede ser también una variable que hayan dos apellidos, porque son dos autores los que están en esa cita bibliográfica o en esa bibliografía indagada. Por lo tanto, yo puedo agregar Velázquez y González 2014, afirma, y entonces ya van los dos autores, porque así aparece en la bibliografía que yo investigué. Pero en este caso es una sola persona, por lo tanto es Velázquez, que está remarcado acá de color gris, y Velázquez se agrega el año 2014, o el año en el que se indagó esa fuente, se presentó esa investigación o ese libro, afirma y dos puntos, y luego la cita entre comillas con el número de página. Según el manual de normas APA, les recomiendo, el manual de normas APA está en el aula virtual, en el módulo 2 aparecen recursos adicionales, una carpeta. Dentro de esa carpeta van a encontrar el manual de normas APA del Centro Javeriano. Este Centro Javeriano está en Colombia. Hay muchos manuales de normas APA que se pueden utilizar. En investigación, para las investigaciones que yo elaboro, yo utilizo el manual de normas APA de sexta edición del Centro Javeriano, el que les he compartido. Hay muchos manuales, hay una gran cantidad. Para efectos en la Universidad de San Carlos, para efectos de investigación, en la Universidad de San Carlos, en la unidad académica que ustedes están en la Facultad de Humanidades, solo aplica el manual de normas APA para las citas y para las referencias bibliográficas. Para todo lo demás que está en el manual de normas APA, no. Por ejemplo, el manual de normas APA indica que se debe trabajar en letra Times New Roman. Nosotros no trabajamos en Times New Roman, trabajamos en Arial y es en numeral 12. Entonces, también el alineado, según normas APA, se debe alinear a la izquierda, todo el texto. Y nosotros lo trabajamos justificado, porque cada unidad académica establece sus propios lineamientos de cómo presentar la información. E indica en el manual de la Facultad de Humanidades que solo aplica el manual de normas APA, sexta edición, para las citas y para las referencias bibliográficas. Entonces, ojo con eso, que hay que verificar bien que sus citas sean según normas APA. Yo les recomiendo utilizar este manual, que es el manual del Centro Javeriano de sexta edición de normas APA. Está en el apartado de recursos. Ahí van a encontrar ustedes el descargable. Si no, pueden buscarlo también en la red, en la web, ahí van a encontrar. El aspecto que estoy explicando en este momento, entonces, es, el manual de normas APA indica que el número de páginas se presenta con una P, no con la palabra pag. Se utiliza con la letra P en minúscula y el número, P80, así como está en este caso. Si fuesen más, por ejemplo, que yo haya encontrado esta cita entre la página 80 y la 81, yo voy a escribir PP, porque eso quiere decir que son páginas de la 80 a la 81.
No voy a escribir pags ni pag. Eso está omitido según el manual de normas APA. Entonces yo únicamente puedo escribir P80, que es el número de página al que pertenece esta cita. Pasando a esa cita, que es una cita textual, vuelvo a recapitular. Yo vengo explicando un texto, que es el que está marcado de amarillo, que es en mis propias palabras, doy una explicación, luego agrego una cita de un autor y continúo con información propia, y puede ser que yo contradiga la información de este autor o puede ser que afirme lo que este autor Velázquez mencionó. Para eso lo voy a comparar con otro autor y entonces yo busco otra referencia. En este caso, siempre con el mismo tema. Para este ejemplo es el subtema de los esquemas para las técnicas de estudio. Yo estoy utilizando a otro autor, que en este caso es Ruiz. Ahora, esta cita, si ustedes la observan, es diferente. ¿Por qué es diferente? Esta cita es diferente porque tiene un formato de más de 40 palabras. Por lo tanto, yo debo adaptarla según el manual de normas APA a lo siguiente. Si ustedes observan acá, por otro lado, Ruiz, menciono el apellido Ruiz, que es el autor de esta cita, citado por Martínez 2014. Este es un punto importante porque a veces encontramos nosotros citas de otros autores dentro del texto que estamos leyendo. No precisamente fuimos al autor primario o a la fuente primaria. Eso se llama una cita de cita. Puede ser que yo esté indagando una cita de cita, entonces ahí me va a aparecer en el texto de Martínez 2014, yo estoy leyendo el de Martínez 2014, por eso lo estoy citando. Solo puedo citar el año cuando yo lo estoy evidenciando, únicamente. Si yo estoy evidenciando este autor, yo voy a verificar el año. Pero de Ruiz, él solamente, Martínez 2014, citó a alguien más que se apellida Ruiz, que decía esto. Por lo tanto, yo no puedo colocarle el año de Ruiz porque nunca vi esa cita. Es una cita de cita. Entonces, lo primero que voy a hacer es mencionar el apellido de ese autor y voy a dejar entre paréntesis citado por Martínez 2014, cierro paréntesis, y escribo la palabra manifiesta. Aquí puede ser manifiesta, afirma, indica, cualquiera de estas expresiones se puede utilizar siempre y cuando vaya el 2 puntos posterior a esa expresión y voy a agregar la cita. La cita es colocar el texto que mencionó Ruiz, citado por Martínez 2014, y voy a agregar que esta cita la debo marcar y voy a reducir la letra hasta el numeral 10. Eso quiere decir que lo voy a reducir a la letra para que se verifique que de hecho no es un texto mío, sino es una cita la que yo estoy agregando. Siempre que esta cita sea más de 40 palabras, se omite las comillas. Se recuerdan que en la anterior sí agregamos comillas porque es una cita de menos de 40 palabras. Entonces, hay 2 reglas para la redacción de las citas en normas APA. Una es, si encuentro una cita de menos de 40 palabras, siempre debe tener comillas, como la primera. Y en la segunda es, si nuestra cita es de más de 40 palabras, se debe reducir el número de la letra y se debe trabajar con sangría. Ese sería el formato correcto, el formato alineado al texto. Pero se debe elaborar, cuando es de más de 40 palabras, se coloca sangría y se reduce el número de letra a el número 10. En el manual de normas APA parece que se debe reducir un punto, pero eso es cuando trabajamos con letra Times New Roman. Pero cuando trabajamos con letra Arial 12, se reduce al número 10.
Por lo tanto, ese es el número al que hay que reducirlo. Porque como ya les decía, estamos trabajando con formato de letra, tipo de letra Arial 12. Entonces, siempre se debe agregar el número de página porque una cita textual, sea de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras, todo el tiempo tenemos nosotros que agregarle el número de página al que hacemos referencia. Porque ese número de página nos indica que es una cita propia del autor. Eso sería entonces el detalle de las citas de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras. Siempre que citamos, debemos colocar el número de página. Esta es una regla fundamental para la investigación, que se citen los textos y siempre que se sigan las reglas del manual de normas APA. Entonces, eso es para mantener la confiabilidad del investigador. Bueno, si ustedes observan acá, en este tema, en este subtema esquemas, yo agregué texto personal, una cita, más otro texto personal acá, y lo complementé con una cita de otro autor. Solamente este subtema lleva 2 citas de diferentes autores. Entonces, la estructura debe ser: agrego texto personal, como en este otro ejemplo, este ya es otro subtema, texto personal de ideas propias, o sea, lo que yo entendí del tema, lo voy a explicar con mis propias palabras, que sería esto de color amarillo, y agrego cita. Siempre que yo voy a elaborar mi fundamentación teórica, debo agregar criterio personal o ideas propias, luego lo complemento con una cita. En este caso, si ustedes observan, en este sentido, Palacios es otra cita de cita. Palacios, citado por Alonso, 2015, expone 2 puntos y colocamos la cita que corresponde, como ustedes observan acá, es una cita de más de 40 palabras y siempre agregamos el número de página. Bueno, eso sería entonces en este tipo de cita. También en las herramientas que se describen acá, porque ese es está explicando sobre el resumen, agrego información personal y nuevamente vuelvo a citar a otro autor. En este caso, esta es la otra cita que se agrega. Y esta es una cita de tipo de paráfrasis. Una cita de paráfrasis no se agrega el número de página cuando es una cita de paráfrasis. Entonces, hasta acá yo voy explicando 2 aspectos. Uno es que tenemos citas textuales de 2 tipos, de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras. Las citas textuales de menos de 40 palabras siempre deben tener comillas y deben colocarse el número de página. Las citas de más de 40 palabras siempre debe reducirse el número de la letra, debe agregarse sangría y siempre se coloca el número de página donde obtuve la información. Esas son citas textuales porque se copió literalmente del texto. En este caso es una cita de paráfrasis, esta que estoy señalando acá. Esta es una cita de paráfrasis. Una cita de paráfrasis es explicar con mis propias palabras la información de lo que este autor explicó o lo que el autor mencionó. Por lo tanto, esa información no necesita número de página. Porque el número de página yo lo omito al momento de elaborar este documento. Entonces, en el documento yo omito el número de página porque no copié literalmente las palabras del autor. Siempre que yo voy a copiar literalmente las palabras del autor, debo agregar el número de página y se convierte en una cita textual. Bueno, si ustedes observan ahí, entonces la estructura es una redacción propia más agregar cita, más otra redacción propia y agregar citas. Entonces, la fundamentación teórica no es solo
agregar citas de diferentes autores e irlas copiando y agregando y que lleven una relación de citas más citas, sino tiene que ir redacción personal, en donde yo le doy sentido. Lo que yo regularmente recomiendo es que al momento de colocar una cita, se comente sobre esa cita, porque el autor mencionó algo ahí y yo lo que tengo que hacer es ir redactando con mis propias palabras lo que entendí o lo que yo voy a contextualizar según la realidad que observo. Puede ser que ustedes verifican un tema de la educación e-learning, por ejemplo, la educación virtual, cómo se está trabajando la educación virtual o las plataformas educativas. Entonces, yo puedo hacer un comentario de cómo se están empleando las plataformas educativas dentro de la tecnología y puedo agregar citas del autor, de autores que literalmente mencionan qué son las plataformas, cómo se están empleando. Puede ser que utilice autores de acá de Guatemala o puede ser que utilice autores de otros países, en este caso puede ser Colombia, Argentina, México, pueden ser autores de España o de otros países europeos, pero siempre que yo haga una cita correcta de la información que estoy tomando. Es válido que ustedes en esta fundamentación teórica utilicen en su mayoría libros. Fíjense la diferencia que hay entre el estado del arte y la fundamentación teórica. El estado del arte ocupa investigaciones recientes de 5 años atrás. La fundamentación teórica utiliza todo tipo de fuentes. En su mayoría se utilizan libros. Se pueden utilizar tesis, por supuesto, se pueden utilizar revistas indexadas, pero en su mayoría la fundamentación teórica es a través de libros. Y libros que abarquen no solo de los 5 años atrás, sino que pueden ser de años más anteriores a esos 5 años de la realización de la investigación. Porque la fundamentación teórica busca con detalle expandir todos los autores que estén pertenecientes a mi investigación, no precisamente en el rango de los años. Entonces ahí pueden tomar ustedes textos que sean muy diversos. Lo que yo recomiendo también es al momento de elaborar una investigación, es que primero vayamos buscando las referencias o las citas, copiamos nuestra cita y nuestra referencia y luego ya vamos redactando la información en la estructura que les he venido explicando. Primero redactamos nuestro criterio personal, o puede ser como en este caso en la pantalla, si ustedes observan, en este subtema, primero se inició con una cita textual de menos de 40 palabras y luego se agregó información de lo que está explicando esa cita. Si ustedes se dan cuenta acá, está la cita, luego yo explico qué es lo que menciona esa cita, la trato de ampliar, de ejemplificar, de contextualizar y puedo agregar otra cita en la que contradice o en la que argumenta más esa idea del autor anterior, ¿sí? Entonces, Carney, citado por Cárdenas y Guamán, está relacionado con Silva. Incluso eso lo puedo redactar. Al contrario, otro autor menciona esto y esto, o en ese mismo sentido, el autor Carney menciona y lo que menciona acerca de lo que el otro autor explicó. Entonces, en la fundamentación teórica básicamente es crear un contraste de ideas entre un autor y otro o argumentar las similitudes de las ideas, porque puede ser que yo esté escribiendo la cita de un autor argentino que a su vez tiene relación con la cita de otro autor español, porque tuvieron la misma idea, porque concretaron que realmente era una misma necesidad que estaban explicando, o que el problema de las plataformas virtuales tanto se da en Colombia como se da en Argentina.
esas pueden ser similitudes de autores diferentes que evidentemente argumentan textos muy parecidos. De eso se trata entonces la fundamentación teórica. Los requisitos fundamentales para hacer la fundamentación teórica es elaborar bien las citas, que son identificar citas de más de 40 palabras con citas de menos de 40 palabras. Entonces, acá, si ustedes observan, es una redacción completa de la información. No es válido cuando un estudiante presenta una fundamentación teórica y solo lleva citas. No es válida. De ninguna manera. O sea, para ningún investigador es válido un texto, una fundamentación teórica que solamente se vale de citas, porque entonces no hubo ningún criterio personal y lo único que hizo fue una recopilación de citas. Entonces, por eso les menciono, tienen ustedes que explicar con sus propias palabras, luego agregar una cita y seguir explicando con sus propias palabras y pegar otra cita. Eso sí, siempre que la cita vaya comentada, porque tampoco puedo desalinearme del texto. No puedo ir solo pegando citas y agregando información que no tiene sentido. Tiene que llevar una relación, lo que concuerda con lo que yo estoy explicando, con la cita que he agregado de los autores. Hasta ahí entonces es la fundamentación teórica. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. Si ustedes observan, tenemos que desarrollar toda nuestra información del bosquejo tópico a completar las ideas de los autores. Entonces les doy espacio por si ustedes tienen alguna duda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Verónica. Pues la verdad que, mire, pues al oírla, por lo menos en persona le voy a hablar, que se oye bien bonito y todo, pero cuando uno lo está haciendo es cuando uno se le olvida. Me pasa a los niños que le dicen 2 más 2 y cuando le hacen a uno solito el examen, no saben. Pues la verdad que sí lo entendí, pero ya estando a solas es que me confundo un poquito. Yo hubiera querido que lo grabara para que lo volviera yo a escuchar. Pero sí lo entendí. Ah, perfecto, Verónica. Bueno, en el detalle de la información básicamente sucede así. La idea es que ustedes lo vayan practicando, lo vayan desarrollando en este momento con su investigación propia y que vayan desarrollando las citas siguiéndose del manual de normas APA. Yo, como hice la semana pasada, les voy a colocar este ejemplo que he venido dándoles acá para que sepan la estructura en la que va y apóyense también con el manual de normas APA para que ustedes tengan el seguimiento de esa información. La idea es que lo practiquen. De todas maneras, cuando ustedes hayan elaborado esta fundamentación teórica, vamos a hacer una revisión de su fundamentación personal para saber en qué hay que hacer correcciones. Gracias. Con gusto. Bueno, pasando de este tema, no sé si hay alguien más que tenga una duda, si no, el punto siguiente es el módulo 4 que ustedes tienen en el aula virtual, que deben elaborar juntamente con este módulo 3. Y en el módulo 4 deben ustedes elaborar el instrumento que van a desarrollar para poder recopilar los datos. El instrumento en este momento es bastante fácil desarrollarlo porque ustedes ya tienen elaborado un cuadro de variables y nuestro